¿Por qué una niña de 10 años pasaría todas las noches en una lavandería? Cuando el sheriff descubrió la verdad que había detrás, lloró como nunca. No creerá por qué. Esta historia te romperá el corazón y te devolverá la fe en la humanidad al mismo tiempo. Una chica negra era vista repetidamente en una lavandería todas las noches, siempre sola, y nadie sabía por qué. Pero cuando la verdad salió a la luz, nada volvió a ser lo mismo. Hoy conocerás una historia que nunca saldrá de tu mente. Todo empezó en Greenwood, una pequeña ciudad donde el tiempo parecía fluir lentamente y las noticias rara vez saltaban. Era un lugar donde la gente prefería mantener sus rutinas inalteradas y donde los problemas se trataban como secretos de familia. El sheriff Tom, un hombre de mediana edad con un pasado marcado por tragedias personales, tenía la costumbre de conducir por las tranquilas calles antes de terminar su turno. Lo hacía tanto por deber como por costumbre, observando las casas, las calles mal iluminadas y de vez en cuando, a los pocos residentes que seguían fuera por la noche. Fue en una de estas patrullas nocturnas cuando notó algo inusual. La lavandería, un lugar normalmente vacío a esas horas, tenía una tenue luz procedente del interior, pero lo que le llamó la atención fue una pequeña figura inmóvil junto a la ventana. Redujo la velocidad, ajustó los faros y vio con más claridad. Era una niña, sentada sola en uno de los desgastados bancos metálicos. No parecía estar lavando la ropa ni acompañada por nadie. En cambio, estaba inclinada sobre un cuaderno, con un lápiz en la mano y una mirada concentrada que no parecía reparar en el mundo que la rodeaba. Aquella noche, Tom no se detuvo. Pensó que tal vez se trataba de un caso aislado, algo que no merecía la pena investigar. Quizá esté esperando a alguien o viva cerca, pensó. Pero a la noche siguiente, allí estaba de nuevo, en la misma posición, con el mismo cuaderno y la misma soledad. Y la noche siguiente, y la siguiente. Se convirtió en algo imposible de ignorar. Lo que molestaba a Tom no era solo la reiterada presencia de la chica, sino el persistente aura de misterio que la rodeaba. ¿Quién era? ¿Por qué se quedaba sola todas las noches? ¿Dónde estaban sus padres? Empezó a prestar más atención, anotando las horas, observando los alrededores e incluso preguntando a algunos lugareños. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie sabía quién era. Nunca había visto a esta chica, decían. Quizá esté de paso. Una noche, Tom decidió parar el coche en la esquina y observar un rato. Se dio cuenta de que la chica llevaba siempre la misma mochila gastada y parecía no llevar nada más que su cuaderno y un lápiz. A pesar de su aspecto frágil, había algo en ella que denotaba determinación. Parecía perdida en su propio mundo, ajena al ruido de la maquinaria, a los ocasionales coches que pasaban e incluso al frío que empezaba a dominar las noches. La inquietud de Tom iba en aumento. Como sheriff, se sentía en la obligación de comprender la situación y garantizar la seguridad de la niña, pero había algo más profundo. La imagen de aquella niña solitaria le transportó a una época oscura de su propia vida, cuando él, de joven, también se había enfrentado a dificultades inimaginables. Sabía lo que era llevar un peso tan grande a la espalda, sobre todo cuando el mundo no parecía darse cuenta. Tras una semana observando la misma escena, Tom decidió que tenía que hacer algo. Entró en el lavadero, intentando no asustarla. El sonido de sus botas resonó en el suelo de baldosas, pero la chica no levantó la vista inmediatamente. Estaba tan absorta que no pareció darse cuenta de su presencia. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Hola, ¿cómo estás? ¿Esperas a alguien?» La chica levantó la vista, sorprendida y un poco asustada. Sus grandes ojos marrones brillaron un instante bajo la luz fluorescente. Se apretó el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo, pero no contestó. Tom, al darse cuenta de su vacilación, intentó un acercamiento más suave. «Me llamo Tom. Soy el sheriff del pueblo. No quiero asustarte, solo quiero saber si todo va bien». Hubo un largo silencio antes de que ella murmurara, casi inaudiblemente. «Estoy bien. Solo estoy estudiando». Su tono,
Aunque cortés, era evasivo. Tom se dio cuenta de que ella no quería compartir más detalles, pero el mero hecho de que estuviera allí todas las noches indicaba que algo iba mal. Vio el cuaderno en sus manos, lleno de notas apresuradas y dibujos en las esquinas de las páginas. No parecía un pasatiempo, sino algo importante para ella. Tom decidió no presionarla aquella tarde. En lugar de eso, la observó más de cerca mientras seguía garabateando en su cuaderno. Se dio cuenta de que la chica parecía agotada. Su ropa era sencilla y limpia, pero ya desgastada por el tiempo. Había una mancha de tinta en el bolsillo de su pantalón y los cordones de sus zapatos estaban casi desatados. Todo en ella gritaba necesidad, pero al mismo tiempo había una dignidad en su postura que hizo que Tom dudara en ofrecerle ayuda directa. Cuando la chica por fin guardó su cuaderno, se echó la mochila a la espalda y salió de la lavandería. Tom la siguió discretamente en el coche. Quería saber a dónde iba y si estaba a salvo. El camino que tomó era largo y oscuro, casi desierto, y terminaba en una casa vieja y mal iluminada al final de un camino de tierra. Tom se quedó en el coche, observando desde la distancia mientras ella entraba en la casa. Se encendió una única luz, tenue e intermitente, como si estuviera a punto de apagarse. Esa noche, Tom volvió a casa con una sensación de pesadez en el pecho. Sabía que había algo más, algo que tenía que desentrañar. Pero lo que aún no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la vida de aquella chica, sino que también tocaría su alma de una forma que nunca había imaginado. En los días siguientes, el sheriff Tom no podía quitarse a la niña de la cabeza. La visión de aquella niña, sola en la lavandería noche tras noche, removía algo en lo más profundo de su ser. Algo en la escena le traía recuerdos dolorosos de su pasado, el tipo de dolor que había enterrado, pero que nunca había superado del todo. Decidido a comprender lo que ocurría, Tom empezó a investigar más a fondo. Sabía que no podía limitarse a ignorar la situación, porque cada noche su rostro parecía pedir ayuda a gritos. A la mañana siguiente, antes incluso de empezar sus rondas habituales, Tom se dirigió a la casa donde vio entrar a la niña. Era una estructura pequeña y desgastada, con ventanas rotas cubiertas de plástico y una verja oxidada que crujía al menor roce. Llamó a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Dejó su tarjeta de visita bajo la puerta y volvió más tarde, pero siguió sin obtener respuesta. Preguntó a los vecinos que vivían allí, pero las respuestas eran vagas. Algunos ni siquiera sabían que la casa aún tenía ocupantes. «Creo que es un lugar abandonado», dijo una mujer. Inquieto, Tom empezó a utilizar los recursos que tenía como sheriff. Comprobó los registros de la propiedad, pero la casa estaba registrada a nombre de un hombre que llevaba años muerto. Sin pistas concretas, centró su atención en la chica. Durante su patrulla nocturna, aparcó cerca de la lavandería, oculto en las sombras, observándola. Se dio cuenta de que siempre seguía el mismo ritual. Entraba con su mochila, se sentaba en el mismo banco, abría su cuaderno y escribía durante horas, hasta que por fin recogía sus cosas y desaparecía en la oscuridad. Intrigado, empezó a buscar pistas en lo que ella hacía. Echó un vistazo a los dibujos y anotaciones de su cuaderno mientras escribía. Parecían mapas y palabras repetidas, como si intentara descifrar algo. ¿Qué podía ser tan importante para una niña de esa edad? Un día, cuando se le cayó el cuaderno al salir corriendo por la puerta, Tom corrió a recogerlo, pero dudó antes de abrirlo. Sabía que violar su intimidad podría alejarla aún más, así que decidió devolvérselo la tarde siguiente. Cuando ella regresó, se acercó lentamente y le entregó el cuaderno. La cara de sorpresa de ella fue seguida de un murmullo de agradecimiento, pero antes de que pudiera apartarse, Tom le preguntó con cuidado: ¿sobre qué escribe tanto en ese cuaderno? Por un momento, ella pareció considerar si debía responder. Luego, con un hilo de voz, dijo: «Es sobre mi madre». La respuesta, sencilla pero cargada de emoción, dejó a Tom aún más confuso. Intentó continuar la conversación, pero ella volvió a encerrarse en sí misma, apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo.
Sin embargo, esa breve interacción fue suficiente para encender una chispa en la mente de Tom. Había más en esta historia de lo que él creía, y necesitaba entender lo que estaba pasando. Tom empezó a buscar información sobre la madre de la chica. Preguntó discretamente a la gente del pueblo, pero nadie parecía saber nada. La niña era un misterio, como si hubiera aparecido de la nada. Después consultó los registros escolares y de los servicios sociales, pero la búsqueda volvió a ser infructuosa. La ausencia de información sobre ella le inquietaba aún más. ¿Cómo era posible que una niña viviera allí, a la vista de todos, pero completamente invisible para el sistema? A la noche siguiente, Tom decidió probar un enfoque diferente. Fue al lavadero y se sentó junto a la niña, manteniendo una distancia respetuosa. «Sabes, cuando yo era pequeña, también tenía un cuaderno como este», dijo, intentando romper el hielo. Lo utilizaba para dibujar y escribir cosas que no podía contar a nadie. Levantó la vista un momento, sorprendida, pero luego volvió a concentrarse en su cuaderno. «A mi madre le gustaba escribir», murmuró, casi inaudible. «¿No está aquí ahora?», preguntó Tom con todo el cuidado que pudo. La muchacha negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Está muy lejos». Se hizo un gran silencio antes de que terminara. «Estoy intentando encontrarla». La confesión golpeó a Tom como un puñetazo en las tripas. Volvió a mirar su cuaderno, intentando atar cabos. Aquellas notas, los mapas, todo tenía sentido ahora. La chica no solo estaba garabateando, estaba trazando un camino, intentando encontrar a la única persona que le importaba en el mundo. Se le estrujó el corazón. Tom se dio cuenta de que no podía aplazarlo más. Tenía que ayudarla, pero sin asustarla ni invadir su espacio. Así que esa noche, la dejó ir, pero tomó una decisión. Utilizaría todos sus recursos para averiguar quién era aquella chica y qué le había ocurrido a su madre. A medida que Tom profundizaba en su búsqueda, empezaron a surgir nuevas piezas y se dio cuenta de que esta historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. La conexión entre madre e hija no era solo una cuestión de distancia física, sino de algo más oscuro y doloroso, algo que estaba a punto de revelarse y que cambiaría para siempre la forma en que Tom veía su papel como sheriff y como ser humano. Las pistas empezaron a encajar de una forma tan inesperada como dolorosa. Usando todos los recursos a su disposición, Tom encontró registros fragmentados que finalmente le dieron algo de claridad. Descubrió que la madre de la niña, Alana, era una mujer joven que se había enfrentado a una serie de tragedias. Según los expedientes, había perdido su trabajo durante una crisis económica local y, sin alternativas, acabó involucrándose con la gente equivocada en un esfuerzo desesperado por mantener a su hija. Posteriormente había sido detenida por cargos menores, pero debido a la saturación del sistema, su condena había sido trasladada a un centro penitenciario de otro estado. Ninguna organización parecía haber registrado correctamente el traslado, lo que dejaba a madre e hija completamente desconectadas. Tom sabía que tenía que contarle a la niña lo que había descubierto, pero ¿cómo? Había sobrevivido hasta ese momento aferrada a la esperanza de que su madre regresaría en cualquier momento, y destruir ese tenue hilo podría romperla. Por otra parte, ocultar la verdad significaría perpetuar su solitaria lucha. Las dudas de Tom empezaron a erosionar su confianza. No era solo un sheriff, sino alguien que llevaba heridas similares en el alma, una conexión invisible que le hacía sentirse responsable de ella de un modo que no podía explicar. Decidido, Tom fue esa tarde a la lavandería como de costumbre, pero algo era diferente. La chica no estaba allí. Esperó a que pasara el tiempo, pero ella no aparecía. Preocupado, decidió ir a la casa abandonada. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta, los vientos nocturnos la sacudían suavemente. La llamó, pero la única respuesta fue el sonido de su propio eco. En el centro de la habitación, sobre una mesa improvisada, estaba su cuaderno. Lo abrió con manos temblorosas y vio páginas llenas de garabatos, números y mapas incompletos. Destacaba una última página,
con palabras que parecían escritas a toda prisa. «Estoy cerca, mamá. No me abandones». El corazón de Tom se aceleró. ¿Dónde estaría? Recordó los mapas y siguió las líneas que la niña había dibujado obsesivamente. Un lugar parecía estar marcado con más intensidad. Una pequeña estación de autobuses a la salida de la ciudad. Corrió hacia allí, con la esperanza de encontrarla, y finalmente la vio sentada en un banco, agarrando con fuerza su mochila. «Sé dónde está», dijo, casi sin aliento, cuando se acercó. La chica le miró sorprendida, pero también con una chispa de desconfianza. Había oído demasiadas promesas en su corta vida. ¿Mi madre? Su voz era un susurro, lleno de esperanza y miedo. Tom asintió, arrodillándose a su altura. «Pero no puedes hacer esto sola. Necesito que confíes en mí. La encontraremos juntos». Ella vaciló, con los ojos llenos de lágrimas, pero luego le entregó el cuaderno, como si fuera un símbolo de su rendición. En los días siguientes, Tom tomó medidas para iniciar el proceso de localización oficial de Alana. Utilizó contactos en otros estados, presionó al sistema burocrático e incluso recurrió a la prensa local para dar a conocer el caso de la niña. Mientras tanto, cuidaba de ella, ofreciéndole comida y un lugar seguro donde dormir. A cada paso, Tom sentía el peso creciente de su propia historia. Había perdido a su propia hija en un accidente años atrás, algo que nunca había admitido públicamente, y cuidar de aquella niña parecía hacer aflorar tanto el dolor como una oportunidad de redención. Por fin llegó una respuesta. Alana estaba viva, pero su estado era frágil. Estaba en una prisión de alta seguridad y había enfermado gravemente debido a las precarias condiciones que allí reinaban. Tom decidió que la niña no podía esperar más. La llevó a la penitenciaría, consciente de que aquel momento sería decisivo para ambos. Durante el trayecto, la chica permaneció en silencio, sosteniendo el cuaderno como si fuera su escudo. Cuando llegaron, ella contempló el enorme edificio gris, con los ojos rebosantes de emoción. Tom la acompañó al salón, donde una frágil mujer de mirada ausente estaba sentada tras una mampara de cristal. Alana no pareció reconocerla a primera vista, pero entonces sus ojos se cruzaron con los de su hija y algo cambió. Alana empezó a llorar, sus manos temblaban mientras aferraba el teléfono que la conectaba con su hija. «Sabía que no me abandonarías, mi amor», dijo con la voz llena de emoción. La niña también lloraba, pero había un brillo en sus ojos. La esperanza que parecía perdida por fin había encontrado respuesta. Tom miraba desde lejos con lágrimas en los ojos. Había cumplido su misión, pero sentía que allí había ocurrido algo más grande. No era solo un reencuentro entre madre e hija, sino la prueba de que, incluso en las circunstancias más oscuras, había lugar para la esperanza y la reconexión. El sheriff sabía que su camino seguiría siendo difícil, pero en aquel momento, el amor entre las dos era más fuerte que nada. Y así, cuando el sol empezó a ponerse, iluminando los fríos muros de aquella prisión, Tom se dio cuenta de que no solo había ayudado a sanar a una familia, sino también un trozo de su propio corazón que creía que nunca volvería a sentir. El reencuentro entre Alana y su hija fue algo más que un momento de reconexión. Fue un poderoso recordatorio de lo que la perseverancia, el amor y la empatía pueden conseguir. Mientras Tom observaba a las dos intercambiar lágrimas, sonrisas y palabras cargadas de emoción, sintió una oleada de alivio mezclada con el dolor que llevaba en silencio. Sabía que, a pesar de las barreras a las que todavía tenían que enfrentarse, madre e hija habían encontrado la fuerza la una en la otra para empezar de nuevo. En los días siguientes, Tom se dedicó a asegurarse de que Alana recibiera la atención médica adecuada y el apoyo legal que necesitaba para reevaluar su condena. Su historia llegó a los medios de comunicación, desatando la indignación y movilizando la ayuda de voluntarios y abogados dispuestos a corregir el error que había separado a Alana de su hija. La niña, ahora bajo la custodia temporal de Tom, empezó a rehacer su vida. Ya no tenía que vagar por las calles ni esconderse en el frío. Por primera vez en mucho tiempo, sentía el calor de un hogar y la seguridad de saber que alguien se preocupaba profundamente por ella. Tom, por su parte,
descubrió que este viaje no solo aliviaba a la niña, sino también a sí mismo. La pérdida de su hija era una herida que creía incurable, pero de algún modo, cuidando de la niña y luchando por su familia, empezó a sentir que el dolor era menos insoportable. La experiencia le enseñó que, incluso en las mayores tragedias, existe la oportunidad de encontrar un propósito y curar, aunque sea parcialmente, las heridas del pasado. Al final de todo, madre e hija volvían a estar juntas, aunque el futuro siguiera siendo incierto. Tom, ahora amigo íntimo de la familia, prometió permanecer a su lado. La niña, que antes parecía una sombra perdida en la oscuridad, ahora tenía un rayo de esperanza en los ojos. Alana, aunque debilitada, sonreía como si hubiera redescubierto su razón para vivir. Y para Tom, eso era más que suficiente. Había comenzado este viaje con el objetivo de cumplir con su deber como sheriff, pero acabó aprendiendo que, a veces, las mayores transformaciones no vienen solo de cambiar la vida de alguien, sino de permitir que esos cambios nos transformen también a nosotros. Solo para aquellas personas a las que les gusta una buena historia y la vieron hasta el final, dejen su comentario a continuación. Yo me quedé hasta el final. Y una cosa más. Policía racista golpea a un negro, minutos después se da cuenta de que es el alcalde. Este es el tema de otra historia dramática de la que he dejado el vídeo fijado aquí en algún lugar de la pantalla. Solo tienes que hacer clic y verlo. Nos vemos allí.